esta hora le he titulado a mi enseñanza Seamos un héroe como, porque leí la historia de Bridget Walker. Es un niño de 6 años que salvó la vida de su hermana del ataque de un perro pitbull y él recibió en su carita 90 puntos de sutura. Esta historia pues ha conmovido al mundo después de que su tía Nicole Walker compartiera fotos del antes y después del rostro del pequeño, quien dice que no se arrepiente de sus acciones. Nicole, su tía, compartió este post contando lo ocurrido y lo quiso hacer con la intención que la historia pues tuviera una mayor difusión, que las personas pues nos enteráramos, porque llegó hasta aquí pues esta historia. Y no solo eso, sino que los actores de Los Vengadores, que la saga de superhéroes a la que Bridget pues es fan, enviaran un mensaje de aliento. Ella escribió: sabemos que a nuestro pequeño héroe le encantarían unas palabras de ánimo de sus héroes favoritos. Esto fue el 9 de julio y pues su sobrino de 6 años salvó la vida de su hermana al ponerse entre ella y un perro después de que lo mordiera varias veces en su cara y en su cabeza. Cogió la mano de su hermanita, corrió con ella para mantenerse a salvo, dijo la tía en su publicación. Y no solo esto, sino que el niño dijo después que si alguien tenía que morir, pensé que debería ser yo. Esto llegó a los oídos de muchos actores, de muchas actrices. Una de ellas fue la protagonista del diario de una princesa, Ana, y escribió: yo no soy Avenger, pero reconozco a un superhéroe cuando lo veo. Solo puedo esperar ser la mitad de valiente en mi vida que tú en la tuya, Bridget. Te deseo una recuperación rápida y buenas vibras. Y también Chris, quien es el protagonista del Capitán América, que es uno de los personajes favoritos de Bridget, le envió también un mensaje al pequeño que decía: amigo, eres un héroe, lo que hiciste fue tan valiente, tan desinteresado. Tu hermano tiene la suerte de tenerte como su hermano mayor. Tus padres deben estar tan orgullosos de ti. Evans añadió que iba a enviarle el escudo auténtico del Capitán América y le escribió: te lo mereces, sigue siendo el hombre que eres, necesitamos gente como tú. Me encantó esta historia porque podemos aprender que nosotros necesitamos todavía esa gente maravillosa haciendo lo correcto, y es que la hay. En Eclesiastés 8:14 dice: en este mundo pasan cosas que no tienen sentido. A la gente buena le va como si fuera mala y a la gente mala le va como si fuera buena. Yo digo que esto no tiene sentido. Y es que cuando hablamos de que a la gente buena le pasan cosas malas, pues tenemos que acordarnos de la vida de Job. Job perfecto, recto, temeroso de Dios, rico, casado, con hijos, apartado del mal. Pero vemos en la historia, vemos en la Biblia que el plan del enemigo era quitarle todo. Iniciando, el Señor nos dice que Job era un hombre fiel, servidor, que no había como él nadie tan bueno en la tierra, que siempre lo obedecían todo y que nunca lo veían hacer lo malo. Entonces el plan del enemigo era quitarle todo, matarle a sus sirvientes, sus pastores, sus siervos, sus trabajadores, y que hasta sus hijos murieran. Vimos una de las respuestas maravillosas de Job, que está en el capítulo 1, versículo 21. Nada he traído a este mundo, nada me voy a llevar. Bendigo a Dios cuando da y bendigo a Dios cuando quita. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Cuando el enemigo no pudo lograr que se quejara, que hablara en contra o que se rebelara en contra de Dios, hace un segundo round. Y lo vemos en Job 2. Satanás lo enferma con llagas en todo su cuerpo, está de luto, pobre, solo, enfermo. Hay un conflicto con su esposa. En el versículo 9 dice: porque insistes en demostrar que eres bueno, mejor maldice a Dios y muérete.
No digas tonterías, dijo Job, si aceptamos todo lo bueno que Dios nos da, también debemos aceptar lo malo, y a pesar de lo que le había sucedido, Job no pecó contra Dios diciendo algo malo. Entonces, después de esto vemos que todo el pueblo y toda la ciudad y todo el país y todo alrededor de Job se enteran de lo que está sucediendo. Job tiene 3 supuestamente buenos amigos. Dice Job 2:11. Job tenía 3 amigos: Elifaz, que era de la región de Temán; Bildad, de un lugar llamado Suá; y Zofar, de un lugar llamado Naamat. Cuando supieron todo lo malo que le había sucedido a Job, se pusieron de acuerdo para ir a consolarlo y decirle cuán tristes estaban por la muerte de sus hijos. Al llegar a donde vivía Job, lo vieron de lejos y no lo reconocieron. Pero cuando ya estuvieron frente a él, comenzaron a llorar y a gritar enseguida. Rompieron su ropa, se echaron ceniza sobre la cabeza para mostrar su tristeza. Durante 7 días y 7 noches estuvieron sentados en el suelo, haciéndole compañía. Era tan grande el sufrimiento de Job que ninguno de ellos se atrevía a decirle nada. Hubo un silencio. Nosotros sabemos que cuando muere alguien y vamos a acompañar al dolido, al doliente, pues no hay palabras para expresar lo que hay en nuestro corazón. Es más fácil dar palabras cuando hay un cumpleaños, cuando hay un matrimonio, cuando celebramos la vida, pero cuando se trata de pronto de dar palabras porque algún ser amado se ha ido, pues es difícil, y a veces hay solo silencio porque las palabras pues no salen de nosotros. Esto quizás fue lo que le pasó a sus amigos, aunque el plan inicial, dice la palabra, era ir a consolarlo y decirle cuán tristes estaba. Su palabra nos dice que pasaron 7 días y 7 noches callados. Después de este tiempo ya no fue un silencio prudente, sino fue ya un silencio acusador. En Job, en el capítulo 19, quiero que le leamos el versículo 13. Dice: Dios ha hecho que me abandonen mis amigos y mis hermanos. También ha hecho que me olviden mis parientes y conocidos. Los que antes comían en mi mesa, hoy me ven como un extraño. Aún los jóvenes que me servían, ahora dicen que no me conocen. Pido que mis esclavos me sirvan y ni con ruegos me atienden. Tengo tan mal aliento que nadie en la casa me aguanta. Todos mis amigos y seres queridos se han puesto en mi contra. Hasta los niños se burlan de mí. La piel se me pega a los huesos. Estoy a un paso de la muerte. Entonces parece que cuando los amigos lo ven, dicen: bueno, aquí pasa algo. Ya después del silencio, de callar tanto, dice: aquí pasa algo, porque no es posible que todo lo que le esté pasando a Job sea por nada, ¿cierto? Ya no es posible que esto suceda. Romanos 12 nos dice que hay que llorar con los que lloran. Y en Eclesiastés, quiero que leamos Eclesiastés, en el capítulo 7, versículo 2 dice: es mejor ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres. El que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa que hay alegría. Entonces aquí se rompe un silencio y se habla de lo que está pasando. ¿Cómo no podemos ayudar? ¿Cómo no ser amigos? Lo vamos a ver ahorita. Empezamos, y el primer amigo que hace su entrada es Elifaz. Es el primero que habla. Y Elifaz comete un error que nos deja claro la escritura, y es que él dice que va a hablar desde su experiencia. Y nosotros sabemos que nosotros no podemos hablar desde nuestra experiencia, sino que cuando vamos a consolar a alguien, cuando le vamos a dar aliento a alguien, pues debemos hacerlo de la palabra de Dios. Job 6:14 le dice a Elifaz: si en verdad fueran mis amigos, no me abandonarían, aunque yo no obedeciera a Dios.
lo acusaron, lo hirieron. Y Job no halló consuelo frente a las palabras de sus amigos. Y es que a los amigos no se abandonan, a los amigos se ayudan a acercar a Dios, aunque sean amigos pues inconversos. Esto pues es lo ideal, que podamos no acusarlos, no herirlos, no tacharlos, no señalarlos por lo que hacen, porque quizás un día en el lugar que señalamos, en el lugar en los que de pronto nos paramos como jueces, nosotros de pronto algún día podemos estar en ese lugar. Entonces Elifaz lo que concluye es que usted sufre porque ha pecado, usted sufre porque algo hizo, porque quienes pecan son los que son castigados. Y este no siempre es el caso, porque lo vemos en el caso y en la vida de Job. Nosotros no podemos consolar desde nuestra experiencia, porque Elifaz le estaba mostrando un Dios que castiga, un Dios que cuando está enojado se venga, y ese no es Dios. Nuestra historia de vida no es lo que sana. Nosotros de pronto en algunas prédicas, en algunas enseñanzas podemos poner algún modelo, algún testimonio de lo que Dios haya hecho en nosotros, pero este no debe ser el fin para acusar o para denigrar o para de pronto señalar el pecado del otro, sino siempre para darle la gloria a Dios. Entonces nosotros no podemos partir como Elifaz desde nuestra experiencia. Es que yo creo, es que usted hizo eso porque eso no es lo que nos manda el Señor, ¿cierto? Dice que hay que llorar con los que lloran. Entonces usted, mientras debe consolar a alguien, tiene que primero llorar con esa persona, ponerse en los zapatos de esa persona. Como dice la palabra, nosotros a veces vemos la paja que está en el ojo del frente, pero no vemos la viga que es mucho más grande que está en nuestro ojo. Entonces, lo que sana y con lo que debemos consolar es con la palabra de Dios. Decirle a esta persona que está sufriendo que Dios no es un Dios que castiga, que Dios no es un Dios que se venga. En Job 22:5 dice: pero tu maldad es demasiada y tus pecados ni se pueden contar. Imagínense. El que vino a consolar a su amigo le está diciendo que se debe a su maldad que él está sufriendo. Vemos también a otro amigo, a un segundo amigo de Job, y es Bildad. En Job, en el capítulo 1, al principio, nos dice que que los hijos de Job siempre hacían fiestas, vivían enrumbados, vivían de pronto a diferencia de Job, haciendo lo que a Dios no le agradaba. Y entonces Bildad se enfoca en esto, se presta en esto, porque lo dice su palabra que Job todas las mañanas, después de que sus hijos hacían estos banquetes, estas fiestas, él venía y hacía sacrificios por si los hijos habían pecado, y que esto ya era una costumbre. Quizás Job fue pasivo, Job no tuvo también con sus hijos, no tuvo ese carácter de corregirlos, pero eso es diferente a la relación que él tenía con su Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que el Señor no tiene sobrinos, no tiene ahijados, no tiene nietos, él tiene hijos. Entonces la relación de los hijos de Job con Dios era una cosa, y la relación de Job con Dios era otra, y lo que él más podía hacer era ofrecer sacrificios y orar por ellos y pedirle al Señor que lo perdonara. Entonces Bildad, que es otro de los amigos de Job, acusa a Job y le dice que a causa de las grandes fiestas que sus hijos hacían, era que él estaba sufriendo. Dice que ese sufrimiento era por sus hijos. Este amigo tampoco está ayudando a Job. En el caso que esto fuera realidad, que esto fuera verdad, que fuera por sus hijos que él estaba sufriendo, lo que está generando en Job es culpa.
lo que está generando en Job es que se sienta mal, pero la intención inicial, que era consolarlo, pues no lo está haciendo. Nosotros debemos recordar que nuestras palabras, que Dios nos ayude a que nuestras palabras sanen, a que nuestras palabras restauren, no que acusen, no que seamos jueces, porque como ya les dije, un día lo que señalamos es en el lugar en el que podemos estar. El tercer amigo es Zofar. En Job, quiero que leamos Job 11, Job 11:6. Dice: y que te hicieras saber los secretos de la sabiduría. Así podrías darte cuenta que Dios no te ha castigado como mereces. Mire, otro que venía a consolar le dice a Job, y se dirige a Dios con más violencia porque le pide a Dios que use la sabiduría para convencer a Job que él está mal y que es su culpa y que se arrepienta. O sea, le dijo que había recibido menos de lo que se merecía. Nuestra boca debe ser la esperanza de otro, no al caído caerle, no dejar al soldado herido tirado en el suelo, sino levantarlo, hacer un proceso con él, restaurarlo, no decirle que se merece más de lo que le ha venido, porque esto ya empezó a afectar a Job en sus emociones, en su interior, en toda esta presión, pues él quiere defenderse. Y en Job 31 vemos en este capítulo que Job le saca la hoja de vida de lo bueno que ha hecho y de lo malo que dejó de hacer. Así como usted y yo algún día le hemos refutado a Dios, le hemos dicho: Señor, pero ¿por qué me pasa esto si yo soy bueno? Si yo voy a la iglesia, si yo soy en el grupo, si yo predico, si yo oro, si yo soy buena gente, si yo soy santo, 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 santo. Y le sacamos nuestra hoja de vida y le decimos: mira, yo te he obedecido, yo no sé qué. Y ya Job, desesperado, queriendo respuestas del Señor, pues ya empieza como el pecado de él, que es a quejarse y a refutarle a Dios. Finalmente aparece un cuarto hombre y es Eliú. Y aquí sí quiero que podamos volver a repetir el título de Seamos un héroe como Eliú. Vamos a hablar de Eliú. Este es el cuarto hombre que aparece en el libro de Job. No es amigo de Job, es un testigo en la conversación que tuvo Job con sus tres amigos. Fue un joven que guardó silencio mientras los mayores hablaban. Dice en la palabra: Eliú está bravo con estos tres hombres porque están haciendo quedar a Dios como el malo, como el culpable, como el acusador, como el vengativo. Y me encanta el capítulo 32, el versículo 6 de esta historia, y dice: no me sentía muy seguro de decir lo que pienso porque soy muy joven. Ustedes son mayores de edad y me pareció que era mejor dejar que la experiencia hablara, que la gente de más edad se luciera con su sabiduría. Sin embargo, no depende de la edad entender lo que es justo. No son los muchos años los que dan sabiduría. Lo que nos hace sabios es el Espíritu del Dios Todopoderoso. Y ese Espíritu vive en nosotros. También tengo algo que decir, así que les ruego que me escuchen. Mientras ustedes hablaban y buscaban las mejores palabras, yo me propuse esperar y escuchar lo que tenían que decir. Les presté toda mi atención, pero ninguno de ustedes ha sabido qué responder. Me gusta esta enseñanza, Eliú me encanta, porque primero, cuando nosotros vamos a consolar a alguien, cuando nosotros de pronto vamos a dar nuestra opinión, no debemos tener en poco nuestra juventud. Eliú era el más joven de estos 4 hombres que aparecen junto con Job. Y me gusta cuando dice: no es el más sabio el que más años tiene, sino el que se deja dirigir de Dios, del Espíritu Santo. Le deja ver a Job que Dios no es el culpable,
sino que es Satanás el que está detrás y es quien quiere que Job peque. Todos nosotros necesitamos un Eliú en nuestras vidas o necesitamos ser ese Eliú en la vida de otras personas. El enemigo nos lleva al límite con tantas cosas, nos arrincona hasta que nos hace pecar quejándonos, renegando, maldiciendo a Dios, que Dios está en nuestra contra, que el sufrimiento es hecho por Él para destruirnos. Pero nosotros sabemos con esta historia que no es así, al contrario, que el sufrimiento saca lo mejor de nosotros. ¿Cómo ser un buen amigo? ¿Cómo ser un buen, de pronto, restaurador de vidas? No mostrarnos como superior. Job 33:6 dice: a los ojos de Dios tú y yo somos iguales, estamos hechos de barro, así que no te alarmes, pues no soy mejor que tú. Nosotros somos iguales, no somos superiores a esta persona. Por eso cuando nosotros vamos a consolar a alguien debemos ponernos en su lugar. Como ya les decía, debemos ponernos en su zapato, y si él está sufriendo y si esta persona está herida, está lastimada, pues debemos llorar con esta persona antes de mostrarle de pronto todo lo que debe hacer o cómo se debe levantar. Quitarnos los aires de grandeza, porque todos de alguna manera o de diferente manera pecamos. Segundo, hacernos al lado de Dios. Hacernos del lado de Dios. Job 36:2 dice: tenme paciencia, quiero explicarte algunas cosas que hablarán bien de Dios. Mi Creador actúa con justicia, toda mi sabiduría viene de Él y te lo voy a demostrar. Te aseguro que no miento. Si buscas un sabio, aquí me tienes. Entonces, la idea es demostrarle a esa persona que Dios es poderoso y que Él todo lo tiene bajo su cuidado, que no rechaza a nadie, que en este caso no estaba rechazando a Job. En el versículo 6 dice: defiende los derechos del pobre, del justo. Eliú prepara el camino entre Job y Dios para esa restauración de su relación. Es una representación del Espíritu Santo, es una representación de Jesús. Job en el capítulo 9 dice y ya aclara que él necesita un mediador, que lo acerque a Dios, y nosotros necesitamos ser esos mediadores. Necesitamos mediadores en nuestra vida, pero a veces necesitamos ser esos mediadores entre la persona, entre el pecador y entre Dios. Debemos ser esa persona que los acerque. Obviamente el puente es Jesús, pero la gente necesita esa persona que los acerque a Él. Entonces, después que Eliú habló y se calló, entró Dios a hablar. Di la verdad sin acusar. Esta es otra manera en que podemos ser buenos amigos. No es dar palo, es hacerlo caer en cuenta del error, pero sin herir, sin lastimar. Fue el sufrimiento el que hizo pecar a Job. Podemos expresarle a Dios nuestras preguntas, nuestra tristeza, nuestra frustración, pero debemos tener cuidado con el tonito. A veces nuestros papás decían: no es lo que usted me diga, sino es el tonito con el que me lo dice. Y entonces debemos saber que nosotros somos simples mortales y que debemos calcular el tono con el que le hablamos al Señor. Y cuando digo decir la verdad sin acusar, es decir la verdad con amor, porque la verdad sin amor se convierte en crueldad. Y cuarto, habla de lo grande que es Dios. Job 37, el versículo 14 dice: Job, ponte a pensar en las maravillas de Dios. ¿Puedes decirme cómo controla las nubes y cómo las deslumbra con sus relámpagos? Tú que dices saberlo todo, ¿puedes decirme cómo hace Dios para que las nubes floten?
Dios puede cubrir con nubes el cielo más ardiente y así evitar que sufras el calor que viene del sur. Eso tú no lo puedes hacer. Lo estaba haciendo, le estaba mostrando. Vemos en varios pasajes, en varios capítulos, que Dios y que Eliú le muestran a Job todo lo que él controla, que controla las galaxias, que controla los animales, los mares, que le pone límite al mar, que le dice que pueden llegar hasta aquí, que él le pone todo. ¿Por qué? Para traerle fe a Job, para hacerle caer que él es poderoso, que lo puede librar, que lo ve, que lo ama, que hace milagros. Lo hace reconocer lo que Job no está viendo, lo que no está bien. Le ayuda a que se pueda redarguir y que pueda reconocer. En Job 42, Job cae en cuenta que la embarró y que no tenía una relación con el Señor, que era bueno, sí, que creía en Dios, sí, pero no tenía esa relación. Por eso Job dice, de oídas, Job 42:5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Finalmente quiero mostrarles cómo nos muestra la Biblia, y no por Job, porque usted pues ya ha leído, yo sé que usted ya ha leído el libro de Job muchas veces. Quiero mostrar el final de Job en Santiago. Santiago 5:11 dice, nosotros los admiramos porque fueron pacientes y soportaron el sufrimiento. Y seguramente se acuerdan de Job y de cómo soportó con valor los sufrimientos y al final Dios lo trató muy bien. Y es que Dios es muy bueno y amoroso con los que sufren. Y Santiago 1:12 dice, al que soporta las dificultades, Dios lo bendice, y cuando las supera le da el premio y el honor más grande que puede recibir, la vida eterna que ha prometido a quienes le aman. Quiero que con esta enseñanza podamos entender y aprender que Dios, cuando nos trae algún sufrimiento, no es para destruirnos, sino para sacar lo mejor de nosotros, porque Él dice que cuando soportamos esta tentación, Él nos corona y Él nos da la vida eterna. Quiero leerle algunos versículos de un canto de victoria de David, cuando el Señor lo libró de sus enemigos y lo libró de Saúl. Yo se lo dejo para que usted lo pueda leer ahí en su casa con más calma. Está en segundo libro de Samuel 22, a partir del 1. Quiero leerle los primeros versículos y dice, Dios mío, yo te amo porque tú me das fuerzas. Tú eres para mí la roca que me da refugio. Tú me cuidas y me libras. Me proteges como un escudo y me salvas con tu poder. Tú eres mi más alto escondite. Tú mereces que te alabe porque cuando te llamo me libras de mis enemigos. Una vez en que la muerte quiso atraparme entre sus lazos, fui arrastrado por una corriente que todo lo destruía. Me vi atrapado por la muerte, me vi al borde de la tumba. Lleno de angustia llamé a Dios y Él me escuchó desde su templo. Mi oración llegó hasta sus oídos. Oramos. Padre, te damos gracias por esta palabra. Señor, te pedimos que nos ayudes a permanecer firmes y constantes, Señor, sabiendo que la obra, que lo que hacemos por ti, que lo que soportamos por ti, no es en vano. Señor, yo bendigo al que escucha esta palabra, que seas tú trayendo esperanza, Señor, trayendo un nuevo amanecer, un nuevo día. Señor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad y gracias, Señor, por tratarnos con amor. En el nombre de Jesús, amén. Bendiciones.